Bibliografía, van a encontrar mucha bibliografía que es anterior a la reforma de la unificación legislativa. Algunos autores han hecho una reedición, algunos autores han sacado un tomo de ley comentada con la actualización de la 26994, pero podemos utilizar los cuadernos de derechos societarios de Saldívar, los derechos societarios de Alperín, ley comentada de Verón Zunino, ley comentada de Zunino, la ley comentada del doctor Ricardo Nissen, actual inspector general de personas jurídicas, el manual de sociedades comerciales de Vítolo. A ver, nosotros no nos oponemos a ningún tipo de bibliografía, al contrario, todo lo que pueda ser útil y lo que ustedes puedan conseguir, bienvenido sea. Lo que sí necesito es que sí o sí tengan la ley 19.550, porque sin la ley no vamos a poder introducirnos en la temática. ¿Cómo es el tema de los parciales? Lo decimos hoy, primer clase, recuérdenlo, para los tiempos venideros. La cátedra toma 2 parciales el titular, con 2 recuperatorios, 2 parciales los adjuntos con sus respectivos recuperatorios. La misma semana que el profesor titular toma su parcial, la misma semana los adjuntos tomamos el parcial. Supongamos que la última semana de octubre se toma el primer parcial, la primera semana de noviembre es el primer recuperatorio. Última semana, bueno, igual lo va hasta el 18 de diciembre, supongamos, primera semana de diciembre, primer parcial, a la próxima semana el recuperatorio. Es recuperatorio, escuchen lo que les digo, recuperatorio no es segundo turno. El que no da el parcial porque elige, porque toda esa semana, justo todas las cuatrimestrales pusieron todos los exámenes la misma semana, lo saben de antemano. Quien no se presenta al primer parcial no va a poder aprobar en el recuperatorio. No es segunda fecha opcional, es recuperatorio del primero. ¿Quiénes pueden recuperar? Nosotros permitimos que recuperen todos los que tienen abajo de 6. ¿Correcto? 4, 5, 2, cualquier nota debajo de 6. ¿Con qué nota se aprueba la cursada? Aprobamos con 6, como lo dice la reglamentación, todo esto ustedes lo saben mejor que nosotros. Y 4 con coloquio. ¿Cómo es el coloquio? Nosotros después del segundo recuperatorio se ponen las notas, que no solo va a incidir los parciales y el recuperatorio, tanto de adjuntos como de profesor titular, sino que también van a tener ahí la evaluación de los trabajos prácticos que se van a ir subiendo a las cátedras virtuales. La presentación de los trabajos prácticos también debe ser en la fecha indicada por la página. Trabajo que se presenta fuera de término no es corregido, ni aun cuando es media hora después del cierre, porque siempre les doy el trabajo para 15 o 20 días, ¿correcto? Entonces, la cátedra virtual lo recibe, pero anuncia que fue presentado tardíamente. Si algún alumno, después de los recuperatorios, tiene alguna nota debajo de 5 o no llega al 6, puede ir a un nuevo recuperatorio de la parte que estuvo floja, ya sea con el titular o con el adjunto. Supongamos que el promedio le da 5 o 5.20 y el que tiene abajo es el primer parcial del doctor Maquinenio o mi segundo parcial. Bueno, se les da un nuevo recuperatorio de esa parte. ¿Cuándo? El día del coloquio. ¿Quién va a coloquio? Coloquio es toda la materia. Por eso no es lo mismo que mencioné antes. Quien está debajo de 4 en alguna nota, la reglamentación nos establece que vaya a coloquio. O sea, que tienen que rendir toda la materia. El mismo día que se toma recuperatorio a los que no llegan al 6, al que tenga alguna nota debajo de 4, va a ir a coloquio. ¿Está claro? Todo eso será, calculémosle, por el 13, 15 de diciembre, por ahí, porque la cátedra hay que cerrarla el 18, dice la facultad, la reglamentación. Entonces,
Vamos a dar las clases virtuales por Zoom, vamos a subir los PowerPoint, vamos a hacer trabajos prácticos. La cátedra va a tomar 2 parciales el titular, 2 parciales el adjunto, la misma semana, todos juntos, no nos digan después es mucho para estudiar, y como el doctor me gana porque les toma el parcial el lunes y yo lo tomo el viernes, dan el del doctor o no dan el mío. Bien, recuperatorio lo recalco, no es segunda fecha opcional para ustedes. Recuperatorio es aquel que le fue mal, pues va a recuperar en una nueva fecha. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Pregunta, profesora, si en el examen inicial una persona tiene alguna enfermedad o algo, tiene que presentar un certificado, porque por ahí a veces muchos de los compañeros en el segundo examen se presenta porque por ahí en el primero tuvo alguna enfermedad o algo por el estilo. Obviamente que si está debidamente justificado conforme lo habilita la reglamentación, lo van a poder hacer. Después vamos a tener acá también el tema de que un montón me van a decir que justo ese día donde viven no había internet. Pero bueno, son todas las posibilidades a las que estamos sometidos con este sistema. A nosotros nos gusta estar presencial, no sabemos cuándo vamos a volver presencial y si vamos a volver, sabemos que este cuatrimestre no, pero el acercamiento con ustedes siempre es más didáctico presencial, pero bueno, tenemos la suerte de poder aprovechar este sistema y no perder frente a la pandemia las cursadas que hemos tenido durante estos 2 años que vamos corriendo. Pero bueno, sepan que estamos a disposición de ustedes, sepan que también cuando no encuentren bibliografía sobre algunos temas, en la cátedra hay subida alguna bibliografía ya, algunos trabajos. También podemos ir subiendo más bibliografía. Estamos para acercarnos a ustedes en todo lo que sea posible. ¿Bien? ¿Me escuchan buen día, bien? doctora. Sí, una Sí. pregunta. Yo me pude conectar tarde, y No usted hay problema, estaba hablando... estamos todos tardes hoy, pero bueno. Sí, gracias. Me conecté cuando usted estaba hablando de que, no sé si toma asistencia o No, porque yo asistencia empecé... no vamos a tomar. Asistencia no podemos tomar. No, Ajá. no hemos tomado los otros 2 cuatrimestres, acá tampoco. Lo que les pido es que no me abandonen, porque yo me doy... Hoy tenemos 40, tengo acá participantes, ahora 41. Ya algunos se fue también porque lo vi ahí que salió. Pero la idea es que no me vayan abandonando con el correr del tiempo. Pensemos que tienen la suerte, de cierta medida, no salen de sus casas, estamos conectados. Ustedes optaron por este horario de cursada y bueno, la idea es poder llegar lo más posible y tener el mejor contacto con ustedes posible. Pero no, asistencia no pasamos, no. Perfecto. ¿Alguna Profesora, otra pregunta? Y yo. Dígame, no las veo a todos, pero Con bueno, respecto a dígame. con respecto a las notas que usted mencionó, había dicho que se promociona con 6 y también mencionó que aquellas personas que el promedio le dé 5,20, 5,40, tenía que dar la parte más floja que estuvo. La pregunta es, con los trabajos prácticos que usted manda, ¿no pueden subir para llegar al 6 o sí se tiene que dar la parte que más floja uno estuvo? Si a ver, las notas, como sabe, Mabel es usted, ¿no? Las notas, Sí. como saben, se promedian, pero nosotros conjuntamente con la nota vamos a ponderar el trabajo en clase, la asistencia a las cátedras virtuales y los trabajos prácticos. Supongamos que uno tenga 5,70 o 5,60, presentó todos los trabajos y están muy bien desarrollados, obviamente que va a llegar a 6, ¿sí? Claro, a eso me refería, como había dicho de que si llegaba a ese total tenía que dar la parte baja, por eso preguntaba si se consideraban los trabajos. Es una pregunta que me lo hacen siempre y en el cuatrimestre anterior hay gente que nos ha pedido que presentó los trabajos, pero después verificamos, estaban 1 bien y 3 y 4 presentados fuera del horario, los cuales no habían sido corregidos. O sea que por más de que los hubiera presentado, hoy le decimos la primera clase que el presentado fuera de término
es como que no se hubiera presentado, ¿está claro? Por eso los convoco a que tengan en cuenta, tómense sus tiempos, la materia es muy larga, es mucho el contenido de la materia. Por años hemos tratado de dividirla en 2 o 3 partes, pero bueno, ha sido imposible, porque bueno, eso depende también de la CONEAU y de un montón de reglamentaciones, que no se puede tener una gran cantidad de materias para que pueda ser aprobada la universidad dentro del programa general. ¿Alguna otra pregunta del dictado de la cursada? Hoy estamos acá para todas las preguntas y vamos a empezar un poquito con la temática entonces. ¿Qué vieron con el doctor McInerney el lunes? Vimos más o menos cómo se desarrolló históricamente el derecho comercial. ¿Hizo una evolución? Sí, y un poco de los pilares, que son, que era... Los demás lo pueden ayudar a Federico. Sí, no me acuerdo. Títulos, valores, contratos de seguros y sociedad anónima. ¿Todo eso pilares dieron? económicos. Sí, pero Muy así bien. del nombre nada más. Bien. Bueno, el origen del derecho comercial. El origen del derecho comercial. Claro, y la evolución a través de los siglos. Claro, la evolución histórica. Bueno, entonces yo, para no repetir todo, voy a hacer hincapié en algunos puntitos para introducirnos en el tema de personas jurídicas. Tal vez mi tema en las primeras clases, les resulte más difícil porque todavía no sabemos la parte general del derecho mercantil, que es lo que va a dar el doctor McInerney, y entonces nos vamos cruzando un poco en la temática. Ustedes, cuando estudien el derecho mercantil, aun cuando hoy ya no tenemos legislativamente 2 códigos como teníamos anteriormente, con los 2 códigos de Vélez, Código Civil y Código Mercantil, ustedes saben que la unificación legislativa, que por muchos años se había estado buscando, no solo en la República Argentina, sino en todos los países del derecho comparado, empezando por la unificación legislativa del Código Civil y Comercial, o de las obligaciones suizo y el italiano, se había propuesto unificar en nuestra codificación los contratos y las obligaciones. Hubo distintos proyectos a lo largo de mucho tiempo que intentaron esa unificación legislativa, hasta que esta última comisión legislativa arrancó con la unificación del código en materia de obligaciones y de contratos, pero terminó con una unificación legislativa completa. Ya habrán estudiado tanto las distintas materias que dieron en derecho civil como mercantil, si podemos estar a favor o en contra de la unificación legislativa civil o mercantil. Ya hoy no podemos discutirlo, tenemos un código único, un código que viene a modificar. Algunos de ustedes tal vez haya empezado directamente con el nuevo Código Civil y Comercial, porque ya llevamos 6 años y no han conocido a los antiguos códigos de Vélez, que es cierto que Vélez Sarsfield, al momento de la sanción, primero sanciona el Código de Comercio, siguiendo al Código de Napoleón, derecho francés, después de 1789, en el cual adoptaba para nuestro antiguo Código de Comercio, digo que fue anterior porque se sancionó en 1859, entró en vigencia para todo el país en 1860, y al otro año sancionó el Código Civil. Repetía bastante en cuanto a normativa lo que era la parte general. El régimen de capacidad remitía al Código Civil. En cuanto a la teoría general de los contratos, relacionaba los contratos mercantiles con los contratos civiles, y en cuanto al régimen de obligaciones también remitía al Código Civil. Con lo cual, cuando nosotros tomábamos el Código de Comercio de Vélez, tenía un título preliminar, y en ese título preliminar decía, entre el articulado, los primeros artículos que tenía ese título preliminar, nos decía que en cuanto al derecho mercantil se iba a regir, en cuanto al orden de prelación de las leyes, en primer lugar por las normas del Código de Comercio, en segundo lugar por las leyes especiales, luego por las costumbres mercantiles,
y solo después se regía por la normativa del Código Civil. Fíjense la importancia que se le daba, o que se le da igualmente ahora cuando tengamos un solo código, a la fuente del derecho, que es el uso y costumbre. Es un derecho consuetudinario, principalmente el derecho mercantil, con lo cual lo aplicaba Vélez Arfiel prioritariamente a las normas del Código Civil. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros mirábamos los dos códigos, el civil y el mercantil, y lo mirábamos de afuera sin abrirle la tapa, teníamos un antiguo profesor de esta materia que nos decía siempre: abran el código, porque el código es para abrirlo y saber el contenido, pero los veíamos y ambos códigos tenían el mismo tamaño, si eran de la misma editorial, eran similares. Pero en cuanto abríamos los dos códigos de comercio, el Código de Comercio y el Código Civil, veíamos una gran diferencia en cuanto al contenido. ¿Por qué? En primer lugar, porque el derecho civil es un derecho más formal, más estricto, un derecho que se mantuvo más en el tiempo, que preservó más sus instituciones, que no fue modificado aún cuando evolucionó con la evolución de la sociedad y con las tecnologías y con los nuevos derechos del consumidor, etc. El derecho civil siempre se preservó más en sus normas originarias, en tanto que el derecho mercantil fue siempre un derecho consuetudinario. Primero aparecía la situación fáctica y después la norma que lo modificaba o que lo contemplaba. En consecuencia, cuando abríamos el Código Civil, teníamos 4.000 y pico de artículos, casi 5.000, de los originarios que habían sido modificados por leyes especiales, como la ley de matrimonio civil, la ley de adopción, las distintas normativas en materia de familia y de sucesiones, por ejemplo, o nuevos códigos que antes, o nuevos contratos, perdón, que antes no estaban legislados en el Código Civil. Pero tomábamos el Código de Comercio y, a diferencia del Código Civil, nosotros teníamos una normativa que, de los 4.000 y pico de artículos originarios que había sancionado Vélez Arfiel en ese Código de Comercio, quedaban vigentes 800 artículos originarios y todos los demás eran leyes especiales. ¿Por qué eran leyes especiales? Porque el Código de Comercio comprendía tanto los artículos primigenios que había sancionado Vélez Arfiel y que habían quedado vigentes, más todas las leyes especiales que habían ido regulando las distintas materias mercantiles que con el correr del tiempo habían ido apareciendo y que era necesario su legislación. Por ejemplo, el Código de Vélez nos legislaba como típico contrato mercantil el contrato de transporte, pero si yo iba al artículo 8 del antiguo Código de Comercio, cuando hablaba de empresas de transporte, solo mencionaba al transporte terrestre. ¿Por qué mencionaba el transporte terrestre? Porque estamos hablando de 1860, bastante antiguo, un siglo y medio atrás, donde no existían los aviones, donde a lo mejor había algún tipo de navegación, pero todavía no regulaba tampoco el transporte marítimo. Con el correr del tiempo hubo que dictar normas que regularan el transporte aéreo y el transporte marítimo, y con el correr del tiempo se fueron dictando leyes especiales o aún lo que ustedes conocen como el Código Aeronáutico o una legislación especial que es derecho mercantil, se separa del Código de Comercio y dicta una legislación específica. ¿Qué quiere decir? El comercio avanza, aparecen nuevas industrias, aparecen nuevos bienes sobre los cuales se puede contratar. Ya no tenemos solo los bienes muebles o inmuebles dejados para el derecho civil, atento al rigorismo y a la formalidad que Vélez Arfiel consideró en ese momento, porque los terratenientes o la tierra era el bien de mayor valor económico en aquella época. Hoy ya no lo es. Sabemos que tenemos bienes digitales, títulos, valores, créditos, que hoy tienen un valor económico muy superior a lo que puede tener el valor de la tierra o de la propiedad inmobiliaria. Con lo cual ese derecho mercantil tuvo que ir evolucionando mucho más rápido que el derecho civil. Y por eso en el antiguo Código de Comercio de Vélez Arfiel habían quedado 800 artículos del articulado primigenio, y todo lo demás fueron leyes especiales que fueron regulando las distintas materias, como la Ley General de Sociedades, llamada en ese momento Ley de Sociedades Comerciales,
la ley de quiebras, antigua ley 19.551, hoy 24.522, la ley de títulos valores, la ley de compañías aseguradoras 20.091, la ley 21.526 de entidades financieras, y así sucesivamente, la ley de letra de cambio, cheque, pagaré. O sea que todas esas leyes especiales fueron incorporadas al Código de Comercio, que originariamente no tenían cabida porque no existían esas figuras o esos contratos al momento de la sanción del Código. Cuando llegamos a la unificación legislativa civil y comercial, no vamos a discutir, según seamos civilistas o mercantilistas, si lo que se hizo fue mercantilizar el derecho civil o civilizar el derecho mercantil. Lo cierto es que unificamos. El Código Civil y Comercial comprende tanto las materias que fueron unificadas y todas las leyes especiales que contenía el antiguo Código de Comercio o con posterioridad se fueron dictando o que también se dicten para el derecho civil, que son parte del Código Civil y Comercial unificado. En lo que nos toca específicamente a nuestra temática de personas jurídicas, el Código Civil y Comercial introduce reformas sustanciales. A ver, ¿en qué temática? En primer lugar, ya no distingue, como hacía el antiguo Código Civil, entre persona física y persona jurídica, sino que lo llama persona humana a la antigua persona física y personas jurídicas. En cuanto a las personas jurídicas, que es lo que nosotros vamos a ver, sigue manteniendo la distinción que mantenía el antiguo Código Civil en el artículo 31 y 33, en cuanto a las personas jurídicas de derecho público y las personas jurídicas de derecho privado. Personas jurídicas de derecho público, el Estado Nacional, provincial, municipal, entes autárquicos, la Iglesia Católica, etc. Personas jurídicas de derecho privado las introduce a partir del artículo 141, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y nos trae algunas novedades en cuanto a las personas jurídicas con relación a las que enumeraba el antiguo artículo 33 del Código Civil. Antiguamente el artículo 33 del Código Civil nos diferenciaba a nosotros, por un lado, a las sociedades civiles, en primer lugar de las sociedades comerciales, y nosotros teníamos que hacer una distinción entre cuál era una sociedad civil y cuál era una sociedad mercantil. Si hoy ustedes ven artículos 141, 148 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que solo les dice las sociedades. ¿Por qué solo dice las sociedades? Porque ya no hacemos una distinción entre civil y mercantil, que en el antiguo Código de Comercio, ¿cómo la diferenciábamos? Esto también es un poco de evolución histórica, pero en cuanto a la materia legislativa. En el antiguo Código de Comercio nosotros teníamos la sociedad civil. En una primera época la doctrina y la jurisprudencia decía que era sociedad civil toda aquella que perseguía un fin de lucro, pero que no realizaba un objeto mercantil. Y era sociedad mercantil aquella que también perseguía fin de lucro, pero cuyo objeto era mercantil. Esto estamos hablando en una primera, pero primerísima época del derecho mercantil y de las sociedades. Hablamos del año 1940, más o menos, de aquella época, aun cuando el código regulaba a algunas personas jurídicas de carácter privado. A ver, dije, tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil o comercial perseguían fin de lucro. Y alguno puede haber dicho, ¿se está equivocando la doctora? No, no estoy diferenciándolos con las asociaciones civiles, que eran las antiguas personas jurídicas que no persiguen fin de lucro y que hoy también las tienen enumeradas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Había sociedad civil, sociedad mercantil, asociación civil, simple asociación como también lo tienen ahora. Nada más que ahora ya no diferenciamos sociedad civil y mercantil, sino que tenemos a las sociedades. Y ahí vamos a ver todo lo que vamos a comprender. Yo dije que tanto la sociedad civil como la mercantil en el antiguo código eran sociedades, acuerdos de voluntades que nacían por un contrato que celebraban las partes, dos o más, con un fin de lucro. Y había objetos que eran civiles y objetos que eran mercantiles. ¿Qué pasó? Era objeto civil todo aquello que el antiguo Código de Comercio en el 452, 453
no consideraba que había compraventa civil, no consideraba que era compraventa mercantil. A ver, el antiguo Código de Comercio establecía, se considera compraventa mercantil todos aquellos actos de adquisición a título oneroso sobre cosas muebles, con el ánimo de revenderla en el mismo distinto estado de igual o mayor valor. Con la reforma que se le había hecho al Código de Comercio, el artículo 8 del Código de Comercio establecía cuáles eran los actos de comercio. Siguiendo al Código de Napoleón, Vélez Sarsfield no definía el Código de Comercio, sino que hacía una enumeración enunciativa, pero de orden público. Artículo 8 del antiguo Código de Comercio establecía cuáles eran los actos de comercio en una enumeración enunciativa, pero de orden público. ¿Qué quiere decir enunciativa? Como hablamos que era un derecho consuetudinario, el artículo 8, en 11 incisos, nos hacía referencia a cuáles se consideraban actos mercantiles, y el último inciso nos decía, y todo otro que se crearan por leyes especiales. ¿Qué quiere decir? Era enunciativo. Permitía que se pudieran incorporar otros, no era taxativo, sino enunciativo. Es como el derecho real. ¿Qué? Que no es como el derecho real. Claro, acá es enunciativo porque el mismo artículo 8 me estaba permitiendo que por leyes especiales se crearan nuevos actos de comercio, como les dije anteriormente. Se fue dictando el Código Aeronáutico, el Código de Navegación, la ley de cheques, letra de cambio, pagaré, títulos de crédito, etc. ¿Qué quiere decir? Solo el Congreso de la Nación, por eso digo que es de orden público, va a poder ir incorporando por leyes especiales posteriormente nuevas figuras que fueran actos de comercio. Entonces yo iba al artículo 8, ese artículo 8 en 11 incisos, enumeraba actos de comercio que fueron clasificados doctrinariamente como actos de comercio por su naturaleza, que era el inciso primero y segundo del artículo 8, actos de comercio por disposición legal, que eran los que el legislador consideraban que eran mercantiles, y actos de comercio por conexión. Si yo celebraba una fianza, la fianza era civil, si iba anexo un contrato civil, era mercantil, si iba anexo un contrato mercantil. ¿Qué contrato? Por ejemplo, si yo celebraba un contrato de leasing o celebraba una compraventa y lo garantizaba con una fianza o con una prenda, ese contrato accesorio iba a seguir la suerte del principal. Entonces, era sociedad civil, cuyo objeto era civil. ¿Y cuáles eran objetos civiles primigeniamente? Solo las actividades primarias, consideró Vélez Sarsfield. ¿A qué llamamos actividades primarias? La agricultura, la pesca, la ganadería o las extracciones mineras. O sea, todo aquello donde no había una adquisición anterior, sino que era el primer acto de extracción, ya sea pesquera, minera o agrícola ganadera, Vélez Sarsfield lo consideró que no eran actividades mercantiles y solo se podían constituir en ese momento sociedades civiles. Por eso las primeras sociedades agropecuarias o agrícola ganaderas eran todas sociedades civiles, que cuando se sanciona la ley 19.550 en el año 1973, empiezan a transformarse o convertirse en alguna figura de las sociedades que regula la ley 19.550. ¿Por qué? Porque con el correr del tiempo y la evolución doctrinaria y jurisprudencial, ya no era sociedad civil aquella que tenía un objeto civil y no pasó a ser sociedad mercantil aquella que tenía un objeto mercantil, sino que cuando se regula la ley 19.550 va a ser sociedad mercantil aquella que adopte uno de los tipos previstos en la ley. Y era sociedad civil o sociedad irregular o de hecho, por eso ahora en el término sociedad del artículo 148, inciso primero, vamos a incluir varias, todas aquellas que no adoptaban uno de los tipos previstos en la ley y que no tenían inscripción registral en el organismo registral societario que empezó a regular esta ley. Vamos de nuevo, lo aclaro. En una época primigenia, sociedad civil comprendía todas aquellas
agrupamientos con fines de lucro cuyo objeto era civil. ¿Cuál objeto era civil? La que comprendía las explotaciones primarias, agrícola, ganadera, minera, pesquera. El 452, 453 del antiguo Código de Comercio así lo regulaba. Por eso, cuando yo hablaba de algunos actos de comercio por disposición legal que estableció el legislador en el artículo 8, establecía en el inciso quinto, por ejemplo, las empresas. O sea, la empresa era acto de comercio por disposición legal, pero solo mencionaba algunas empresas de fábrica, o sea, las fábricas, las industrias que nosotros conocemos, empresas de transporte terrestre o marítimo y alguna otra, y no mencionaba otras empresas. Cuando se sanciona la ley 19.550, cuando empresa empieza a ser un concepto de derecho económico y un concepto mercantil, y se considera empresa todo acto de comercio, no al empresario que es sujeto y la empresa es objeto de derecho, ahora lo vamos a ver. El legislador dijo, bueno, el inciso quinto, la doctrina y la jurisprudencia, dijo, el artículo 8, inciso quinto, se va a tomar que es acto de comercio toda la actividad desarrollada bajo forma de empresa. ¿Por qué? Porque aparecieron empresas de servicio que no estaban en aquel artículo 8, inciso quinto de Vélez, o empresas, compañías aseguradoras, o entidades bancarias o financieras, o de servicios digitales, o todas las que nosotros conocemos hoy. Hoy hay más empresas que se dedican a la prestación de servicios y son más rentables que las demás empresas, como las de fábrica o de la industria, porque conocemos, si vemos Forbes o cualquiera de las estadísticas mundiales, cuáles son las empresas que mayor rentabilidad económica dan hoy en el mundo, sea Google, sea Facebook, sea Instagram, etcétera, son de medios digitales o de insumos digitales. Con lo cual tuvo que venir una adecuación de aquel artículo 8 del Código de Comercio y hoy se considera empresa mercantil o actividad mercantil toda actividad desarrollada bajo forma de empresa. Pero tenemos aquí un hito que es la sanción de la ley 19.550, que es la que nos diferencia tajantemente a las antiguas sociedades civiles de las sociedades mercantiles, con esa aclaración que yo hice. La ley 19.550 nos viene a establecer en su artículo primero una definición de qué son las sociedades, antes definición de sociedades comerciales, hoy de sociedad, porque ya no se llama ley de sociedades comerciales, sino ley general de sociedades. Y el artículo primero de la ley 19.550, con la reforma introducida por la unificación legislativa, dice, habrá sociedad cuando una o más personas, después vamos a ver que pueden ser tantos persona humana o persona jurídica, y vamos a ver cuáles pueden ser, se comprometen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, adoptando uno de los tipos previstos en la ley y participando de los beneficios y soportando las pérdidas. A ver, ¿qué dice esta definición del artículo primero de la ley 19.550? Habrá sociedad, antes de la unificación legislativa solo decía 2 o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley. Solo se consideraba sociedad cuando había pluralidad de partes. Con el correr de las clases vamos a ir explicando por qué se incorpora la sociedad de un solo socio. Es una necesidad de adecuarnos a que el empresario nacional pueda competir en el mercado internacional, y tanto el derecho comparado y las sociedades y las legislaciones del mundo del derecho comparado aceptan a la sociedad de un solo socio, que fue incorporado por el legislador bajo alguna normativa específica. O sea que hoy tenemos sociedad unipersonal o pluripersonal, aun cuando podamos discutir o pensar que es difícil hablar del concepto de sociedad sin acuerdo de voluntades entre 2 o más personas. Es la misma definición de la sanción originaria, nada más que hoy se habla de una o más personas, en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en la ley.
Ustedes, los que dieron derecho penal, no sé si todos o los que ya lo dieron, habrán visto que el derecho penal se rige por el concepto de tipología. No existen otros delitos o no se configuran otros delitos o de orden público, los establece también el Congreso Nacional por leyes especiales y prevé los tipos delictivos. Hablamos de tipología penal, no hay otros delitos que los que están tipificados en el Código de Comercio, sea homicidio, lesiones, abuso, etcétera, robo, hurto, etcétera. Bueno, en materia societaria, en vez de hablarse de tipología, se habla de tipicidad, o sea que habrá sociedades que marcan dentro del régimen de la ley 19.550 si encuadran en alguno de los tipos previstos en la ley 19.550. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos van desde los más simples a los más complejos en cuanto a su estructura jurídica, y ustedes los habrán escuchado nombrar o los verán a diario cuando contratan o cuando van a un comercio, a un bar o a un restaurante, que les dan un ticket, empiecen a mirar los tickets y van a ver que tienen figuras como sociedades colectivas, sociedades comanditas simples, sociedades de capital industria, SRL, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima SA o sociedad en comandita por acciones. Y la unificación legislativa nos incorpora a la SAU, la sociedad anónima unipersonal, que es la única que habilita que fuera una sociedad de un solo socio o accionista. A ver, ¿por qué la doctora les dice empecemos a mirar los recibos que nos dan, las facturas, los tickets? Porque nosotros vamos a decir, uy, entramos a un kiosco que se llamaba Globo Lindo y nos dan un ticket que dice XXSRL. O sea, el titular del establecimiento que actúa bajo un nombre comercial distinto es una persona jurídica que está adecuada a un tipo social previsto en la ley 19.550. Entonces, a partir de la sanción de la ley 19.550, empezamos a diferenciar que las sociedades civiles eran todas aquellas sociedades que no habían adoptado uno de los tipos previstos en la ley. Iban a ser mercantiles todas aquellas, cualquiera sea la actividad desarrollada bajo forma de empresa, que empresa es un concepto que subyace en el concepto de sociedad. Ahora lo vamos a ir viendo. Por ahí les doy, si no entienden algo, córtenme y háganme la pregunta. Pero al principio vamos a encontrar temas, expresiones que las vamos a ir desarrollando con el correr de las clases. La empresa subyace en el concepto de sociedad, la sociedad es la titular de la empresa y en consecuencia cualquiera que adopte uno de los tipos previstos en la ley era una sociedad comercial. Ya no diferenciábamos más por el objeto a la sanción de la ley, sino por adecuarse o no a uno de los tipos previstos en la ley. Pero a su vez, la ley decía y lo mantiene en el artículo 6.7 que la sociedad solo se va a considerar regularmente constituida con su inscripción registral. Vuelvo. Artículo 7 de la ley nos dice que la sociedad que adopte uno de los tipos previstos en la ley solo se va a considerar regularmente constituida una vez inscripta en el organismo registral societario, que antes era el Registro Público de Comercio, y cuando se sanciona la ley 19.550, las inscripciones registrales son locales, en tanto que la ley de sociedades es una ley general que rige para todo el territorio nacional. Cada provincia, facultad no delegada por las provincias a la nación, Estado federal, tiene que organizar en su propio seno la registración en materia societaria. Algunos lo mantuvieron en Registro Público de Comercio, organismo que depende del Poder Judicial de cada una de las jurisdicciones, o algunas provincias lo sacaron de la égida del Poder Judicial y lo trasladaron a un organismo administrativo, como pasó tanto en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma,
que se creó, sea en la provincia Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de que depende del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sea Inspección General de Justicia en el ámbito nacional, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener una ley general, la ley es única, si no me entienden, interrúmpanme. La ley de sociedades está en un código de fondo, Código Civil y Comercial de la Nación, como ley especial que rige en todo el territorio nacional, desde La Quiaca, Tierra del Fuego. Pero las inscripciones que regula la ley 19.550 son inscripciones registrales que son de incumbencia local. Cada provincia regula la inscripción en materia societaria. Disculpe, doctora, yo le quería hacer una consulta. Sí, cómo no. ¿Cuáles eran las diferencias o las consecuencias cuando una sociedad pasa a ser registral? O sea, a ser regular y no una irregular. Bien, ahí me dirigía, me quedé en el Responsabilidad. tema de la registración porque es un tema que después lo vamos a ver. El artículo 1 dice que habrá sociedad, se adopta uno de los tipos previstos en la ley y la sociedad será regularmente constituida con la inscripción registral. Vamos ahí, no sé quién me lo preguntó. Anterior a la unificación legislativa, anterior al 1 de agosto del 2015, nosotros teníamos en el régimen anterior de la ley 19.550 a la sociedad regularmente constituida, que era la que encuadraba en toda la definición del artículo 1 de la ley y la que había logrado inscripción registral, o sea que había terminado su íter constitutivo que iba desde la celebración del contrato, que es un contrato plurilateral de organización o acto unilateral, ahora vamos a ver también, son todos conceptos que los vamos a ir desarrollando, más la inscripción registral. Y antiguamente, esto fue modificado por la unificación legislativa, se regulaba a partir del artículo 22 y siguientes de la ley a las sociedades irregulares o de hecho, o sea que nosotros teníamos por un lado la sociedad regularmente constituida y en contraposición a las sociedades irregulares o de hecho, que eran aquellas que habían adoptado uno de los tipos previstos en la ley, pero no habían hecho la inscripción registral, o aquellos que no adoptando un tipo definitivo habían formalizado un contrato atípico, porque no entraba en ninguno de los tipos de la ley 19.550 y no tenían inscripción registral. Bien, ¿qué pasó con la unificación? Me mantiene el concepto de sociedad regularmente constituida, pero me elimina el concepto de sociedad irregular. Entonces, me falta la antípoda ahora, ¿sí? Regula en el artículo 21 al 25 de la ley 19.550 un régimen nuevo, que es el de la sección cuarta, que si ustedes ven la ley, dice, tiene como título a aquellas sociedades que no han adoptado uno de los tipos previstos en la ley, u otros supuestos, dice el título. ¿Qué quiere decir? Todas aquellas figuras asociativas o contractuales que desarrollan una actividad económicamente organizada conforme lo que regula hoy el artículo 320 del Código Civil y Comercial en la parte general, entra en la sección cuarta. ¿Qué quiere decir? Que ya en la sección cuarta van a entrar, ahora escuchen lo que les voy a decir y muy bien la pregunta que no sé quién me la hizo. Entra todas las sociedades atípicas, o sea, las que no adoptan un tipo, nosotros nos juntamos y hacemos un contrato de sociedad, pero tiene una parte del tipo de SRL, una parte de anónimo, una parte de la colectiva, o un contrato sui generis que lo inventamos nosotros, ¿sí? O somos una sociedad de las antiguas sociedades civiles, o somos una sociedad de las antiguas sociedades irregulares o de hecho, que no habían logrado inscripción registral. Por eso a la sección cuarta se la llama sociedades residuales, le puso la doctrina, ¿sí? Algunos hablan de todas las sociedades que van a la papelera de reciclaje que tienen ustedes en la computadora, todas las que no sabemos a dónde ponerlas, hoy las regulamos por el régimen de la sección cuarta. ¿Está claro? A ver, vuelvo. Antes de la unificación legislativa teníamos sociedades civiles, sociedades mercantiles, y dentro de las sociedades mercantiles teníamos las sociedades regularmente constituidas,
que eran todas aquellas que habían adoptado un tipo previsto en la ley, más la inscripción registral. Y eran irregulares o de hecho aquellas sociedades que adoptaban un tipo, pero no habían, o que no, ahora les voy a explicar la diferencia entre sociedad de hecho y irregular, que adoptaban un tipo, pero no habían terminado el íter constitutivo con la inscripción registral. O sea que estaban diferenciadas la sociedad civil, la sociedad mercantil regularmente constituida y la sociedad irregular. ¿Qué diferencia había entre la sociedad irregular y la de hecho? Estos son conceptos que, a pesar de que hoy ya no los tienen legislados, nosotros los tenemos que seguir usando. ¿Por qué? Porque en la práctica que se haya sancionado un nuevo código no quiere decir que hayan desaparecido las situaciones fácticas preexistentes al 1 de agosto del 2015. Que nosotros le tengamos que cambiar el encuadre jurídico es una situación legal, pero la situación fáctica de las antiguas sociedades de hecho o irregulares siguen existiendo. A ver, antes de la sanción de la unificación legislativa, nosotros teníamos a la sociedad regularmente constituida, otorgábamos un contrato de sociedad de responsabilidad limitada o su sigla SRL, 2 o más personas, íbamos a la Dirección de Personas Jurídicas, a la Inspección General de Justicia, según el domicilio de la sociedad, y la inscribíamos. Obteníamos la inscripción registral, teníamos un efecto de ser una sociedad regularmente constituida. ¿Qué beneficios me otorgaba? El ser una sociedad regularmente constituida me otorga el beneficio de que tengo todos los derechos y cargas que me otorga la ley por estar dentro del marco legal, que con el correr del avance legislativo, del estudio de la ley 19.550, vamos a ver cuáles son. El principal efecto es que esto antes de la unificación, podía oponer a los terceros la existencia de un sujeto de derecho que se obligaba per se, que adquiría bienes per se, y que según el tipo social donde nosotros estábamos, limitaba la responsabilidad de los socios, sea SRL o anónima, o sea los socios comanditarios de las comanditas simples o comandita por acciones, y no teníamos un régimen de responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, como lo tienen los socios colectivos, como los tienen los socios comanditados, y como los tenían todos los socios de las sociedades irregulares o de hecho. A ver, cuando la ley quería sancionar el no estar ayornado a un régimen regular, me sanciona con la ampliación de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una sociedad regularmente constituida, primero el tercero contrata con la sociedad, y solo en los casos que la ley lo autorizaba y de acuerdo al régimen de tipo social donde nos encontremos, se podía ir contra el patrimonio particular de los socios. Si yo estaba en una sociedad irregular o de hecho, los socios siempre iban a responder en forma ilimitada y solidaria con la sociedad irregular por las obligaciones que contraía la sociedad con todo su patrimonio personal. Ahora bien, tenemos la unificación legislativa, desaparece las sociedades irregulares, aparece regulado el régimen de la sección cuarta, y aquí la ley es mucho más benévola que el régimen anterior. ¿Por qué? Porque todas las sociedades que no entran en una sociedad que adopta uno de los tipos y ha adquirido el estado regular de sujeto de derecho, es una sociedad de la sección cuarta. ¿Cuáles van? Las antiguas sociedades civiles, las antiguas sociedades irregulares, las antiguas sociedades de hecho, todas las sociedades atípicas. Y hoy la ley les dice en la sección cuarta que los socios que integran una sociedad de la sección cuarta tienen una responsabilidad simplemente mancomunada por la sociedad. O sea que el régimen de responsabilidad es mucho más benévolo que el que tenían las antiguas sociedades irregulares o de hecho. Volvemos a obligaciones, derecho civil 2, obligaciones simplemente mancomunadas o solidarias, ilimitadas y subsidiarias. El simplemente mancomunado tiene una obligación con menor responsabilidad que era solidario, ilimitado y subsidiario, ¿sí? Que tenía el régimen de la sociedad de la sección cuarta. Entonces hoy muchos de los autores dicen,
pero en vez de constituir una sociedad colectiva donde los socios responden en forma ilimitada, solidaria y subsidiaria, me conviene más constituir una sociedad de la sección cuarta que tienen un régimen simplemente mancomunado y tengo una responsabilidad menor al que se adoptó el tipo de la sociedad colectiva. Es correcto. Y el régimen impositivo también es menor porque el organismo fiscal establece un régimen impositivo diferenciado para la sociedad regularmente constituida que para la sociedad de la sección cuarta, y también entre las sociedades de la sección de regularmente constituidas hay un régimen más gravoso para las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada que para las sociedades de personas que ya vamos a ver. Alguien me pidió un cuadro de, discúlpenme, pero como lo tuve que iniciar con el teléfono, ¿quién me preguntó un cuadro de qué? Uno pidió un cuadro comparativo entre el código de Vélez y el nuevo. ¿Podría conseguir algún cuadro comparativo? Yo tengo uno, después lo paso si querés. Ah, genial, Sí, gracias. si no, yo también se lo puedo subir a la cátedra. A la cátedra también, sí. En las tipologías, ¿sí? Tipologías todavía no dimos, estoy hablando, estoy Claro, está dando algo en los general. prolegómenos de la sociedad, todavía no les di nada de los elementos esenciales del artículo 1. Pero pregúnteme. Sí, no, con respecto a eso, a la tipología, quizás, no, al menos a mí, me suena un poquito difícil para poder entender las que se dejaron de lado cuando se unificó el Código Civil. A eso me refería. Vuelvo, vamos a aclararlo, a ver si me entienden. Si ustedes leen el artículo 33 del Código Civil, artículo 33 del Código Civil de Vélez Arfield, les estoy hablando, hacía una enumeración de las personas jurídicas, y en esa enumeración establecía las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Sí, profe, usted dejó un PowerPoint en Cátedras Virtual y está muy bueno explicado, con todos los articulitos, ¿puede ser? Sí, lo subí anoche. Sí, ya lo estuve viendo y más o menos los artículos, ya lo pasé al grupo de WhatsApp. Bueno, pero en Cátedras lo tienen todos, pueden subir. Bien, otro tema. Eso en comparación con el actual artículo 148, o sea, comparo el 33 del Código Civil de Vélez con el 148 del Código Civil y Comercial. El 148 no les dice, por un lado, las sociedades civiles y las mercantiles. En el inciso A o primero dice las sociedades, ¿correcto? Ahí involucramos tanto a las civiles como a las mercantiles. Y tanto vamos a involucrar a las regularmente constituidas como a todas las sociedades de la sección cuarta. Después sigue diciendo las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, y hoy el Código Civil y Comercial de la Nación introduce una nueva persona jurídica que es el consorcio de propiedad horizontal. Nueva persona jurídica que después lo van a tener desarrollado en la parte general del derecho real de propiedad horizontal. Y que después se le aplica también a los nuevos derechos reales de propiedad horizontal especial, artículos 2073 y siguientes, que son los conjuntos inmobiliarios. Pero esto lo vamos a ir viendo de a poco. Bien, entonces vuelvo a la ley 19.550. Lo que hace el Código Civil es ya no diferenciar a la sociedad civil de la mercantil, sino que habla de sociedades. 148, inciso A o primero, no me acuerdo cómo lo enumera el código, establece las sociedades. ¿Qué incorporamos ahí? Las antiguas sociedades civiles, las antiguas sociedades comerciales, las sociedades anteriores de hecho o irregulares, o sea que todas las que comprende hoy la de la sección cuarta. ¿Qué diferencia había antes doctrinaria entre sociedad de hecho y sociedad irregular? Que después el codificador le dio un único tratamiento legislativo. La sociedad de hecho era aquella sociedad donde dos o más personas se reunían, actuaban bajo la apariencia de una sociedad, pero ni siquiera tenían contrato escrito. A ver, nos juntábamos, veo a los que tengo acá, Valentina Cuatrochi, a Camila González, a Javier Lanchas,
Bien, nos juntábamos los 4 y decíamos, bueno, vamos a dedicarnos a partir de ahora a un tema de actualidad, a confeccionar barbijos. Bueno, sí. Yo pongo la parte textil, Viviana ponía plata, Camila tenía máquinas de coser, Javier otros muebles y útiles. Pero ni siquiera hacíamos contrato escrito y decíamos, bueno, producimos los barbijos y de lo que producimos los comercializamos y nos distribuimos por partes iguales entre los 4. Ese era un contrato de una sociedad de hecho, ni siquiera tenía contrato escrito. Pasaba a ser una sociedad irregular cuando eso que nosotros conversábamos y nos poníamos de acuerdo, consensuábamos verbalmente, lo buscábamos en un instrumento escrito, instrumento público o privado. Ese instrumento, entre nosotros 4, podía haber adoptado alguno de los tipos previstos en la ley o no, pero nunca lograba inscripción registral. O sea, que la de hecho era la que ni siquiera tenía contrato escrito. La irregular era la que tenía contrato escrito, pero no inscrito. ¿Está claro? Antiguamente, antes de la unificación legislativa, el legislador no le reconocía personalidad jurídica a las sociedades de hecho irregulares, porque si yo me iba al antiguo artículo 33 del Código Civil, en ningún caso me hablaba de sociedades de hecho irregulares. ¿Qué pasó? Con el correr del tiempo, esas sociedades irregulares o de hecho empezaron a ser sujetos tributables. ¿Por qué? Porque se dicta una norma fiscal, a la FIP dice, todo aquel que realizaba una actividad rentable, nos veía a nosotros 4, a Valentina, a Camila, yo no me acuerdo con quién estaba, nos juntábamos y estábamos comercializando. Y entonces nos empezó a dar una clave única de identificación tributaria. Señores, tienen que facturar. ¿Cómo van a facturar? Y bueno, los voy a considerar sujetos tributables. ¿Pero cómo? No éramos personas jurídicas para el ordenamiento de fondo y una ley especial nos consideraba un sujeto distinto, aun cuando nos inscribía a nombre de las 4 personas humanas, antiguas personas físicas que componíamos la sociedad de hecho, y nos hacía tributar bajo una clave de identificación tributaria distinta de la clave individual que teníamos nosotros. Con lo cual la doctrina y la jurisprudencia tuvo que empezar a hacer un avance. Se hizo una reforma legislativa en los artículos 183 y 184 de la ley 19.550 y se permitió que a la sociedad que estaba en el íter constitutivo, que había otorgado el contrato pero aún no lo había inscrito, siempre que el contrato autorizaba ciertos actos en cumplimiento del objeto, se le iba a reconocer el acto como imputado al sujeto de derecho y no a la persona humana o física que ejecutaba el acto. Porque, a ver, la distinción entre ver si hay persona jurídica o no es si hay un centro de imputación normativa distinto del sujeto que lo componen. En la clase próxima vamos a empezar a ver cuál es la naturaleza del acto constitutivo. Yo recién lo mencioné como un contrato plurilateral de organización, o a partir de la unificación también acto unilateral, si estamos en la sociedad anónima unipersonal, o cuál es la naturaleza jurídica del sujeto de derecho sociedad, que ustedes ya lo estudiaron en derecho civil y estudiaron la teoría de Savigny, la teoría del patrimonio de afectación, la teoría de la personalidad jurídica. O sea, vamos a volver a estudiar esas teorías como creación del legislador, como un centro de imputación normativa que da producto el haber otorgado un contrato de sociedad, tenerlo inscrito, y lo cual los contratos que celebra con terceras personas se imputan un sujeto de derecho distinto de las personas humanas o jurídicas que le dieron nacimiento. Ese es el problema de distinguir si existe o no persona jurídica o no. Hoy este problema con la unificación legislativa quedó soslayado porque el Código Civil y Comercial reconoce tanto a las sociedades regularmente constituidas como a las sociedades de la sección cuarta como personas humanas.
Y el mismo artículo 141, 142 de la parte general del Código Civil y Comercial de la Nación dice que las personas jurídicas van a tener personalidad desde el momento mismo de su constitución, salvo que requieran autorización especial para funcionar, que ya lo decía esto el antiguo Código de Vélez. ¿Cuáles son las que requieren autorización especial para funcionar? De esas que menciona el artículo 148, solo las fundaciones. O sea que todas las demás van a poder ser personas jurídicas desde el momento mismo de la celebración del contrato de sociedad. Desde que nosotros nos juntamos y celebramos un contrato escrito, sea de la sección cuarta o sea de una sociedad que después adquiere el estado regular de sujeto de derecho, hoy ya no hay duda de que es persona jurídica. Y es más, si nos vamos a la normativa de la sección cuarta, el artículo 23 y 25 le está volviendo a reconocer a estas sociedades el carácter de personas jurídicas, aun cuando no son regularmente constituidas y aun con la facultad de poder adquirir para sí bienes registrables. Cosa que bajo el régimen anterior, bajo el régimen de las sociedades irregulares, y el artículo 22 establecía la regularización, una sociedad de hecho irregular nunca podía adquirir bienes registrables, salvo que los hubiera adquirido por aporte al momento de su constitución y que se hubiera abandonado el íter constitutivo. Bueno, estos son muchos conceptos a desarrollar. Yo les voy a pedir lo siguiente. Primero, que me hagan las preguntas de lo que no entendieron. Segundo, que miren el PowerPoint que yo subí a Cátedras Virtuales y que lean bien cómo evolucionó la persona jurídica, qué diferencia había entre sociedad civil y mercantil, qué diferencia había entre sociedad regularmente constituida y sociedad irregular, para poder la clase próxima avanzar en el concepto de la naturaleza jurídica del acto constitutivo de la sociedad y la naturaleza jurídica de la personalidad jurídica, teoría del centro de imputación normativa, de Savigny, del patrimonio de afectación, etcétera, etcétera. Y así vamos a poder analizar la clase próxima, cómo evoluciona este concepto de persona jurídica y cuál es el régimen aplicable en cada uno de estos casos. ¿Preguntas de lo que vimos hoy? Y otro tema. Me estudian el concepto de empresa y empresario. Diferencia entre empresa y empresario. ¿Está claro? Yo, profe, tengo una pregunta capaz que lo voy a explicar en otro tema más adelante, pero la parte del artículo 1 de la Ley de Sociedades, que dice que la sociedad unilateral solamente se puede constituir como sociedad unilateral. Como que no lo entiendo porque como que redunda, pero... No, todavía no les terminé de explicar el artículo primero, está bien. Pero se lo explico ahora. Lo que dice que se le incorpora el último párrafo, el artículo primero. A ver, la unificación legislativa, ese artículo decía 2 o más personas, ahora dice 1 o más personas, ¿sí? En forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se comprometen a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Y después le incorpora otro párrafo, la unificación legislativa, y dice: la sociedad anónima unipersonal no podrá ser constituida por otra sociedad anónima unipersonal. ¿Qué quiere decir? La única sociedad unipersonal que reguló la ley es el tipo de anónimas. O sea, yo no voy a poder crear una SRL, una colectiva o una comandita con un solo socio. Solo habilitó, y ahí vamos a hacer las críticas pertinentes en la clase que viene, en que solo la que se puede constituir como unipersonal es la sociedad anónima. Pero dice que esa sociedad anónima unipersonal no puede tener como único accionista otra SAU, otra sociedad anónima unipersonal. O sea, podrá tener una sola persona humana que le dé origen u otra persona jurídica, pero va a tener que ser alguna de las personas jurídicas pluripersonales que regula la ley 19.550, pero no otra SAU. A ver, cuando yo digo 1 o más personas, en la definición, le dije que tanto pueden ser socios de una sociedad una persona humana como una persona jurídica.
Decidimos constituir una colectiva, una SRL, una anónima, y estamos de nuevo. Valentina, voy a cambiar de página acá, si puedo ver a otros. Antonella y Sabrina nos juntamos y celebramos un contrato de sociedad, ¿sí? Pero resulta que Antonella Torres dice, no, yo no comparezco por mí, sino que vengo en nombre y representación de la sociedad Las Camelias S.A. ¿Qué quiere decir? Que ella no va a formar parte en forma personal de esta sociedad que constituíamos los 4, sino que vamos a ser 3 personas humanas las que constituimos la sociedad y una persona jurídica que viene representada por Antonella Torres. Cuando digo que una persona jurídica puede estar integrada por 1 o más personas, son personas físicas, humanas o jurídicas. Lo que quiso decir el legislador, que una sociedad anónima unipersonal no va a poder estar constituida solo por otra sociedad anónima unipersonal. Eso es lo que dice el último párrafo del artículo 1 y que lo vamos a ver en las clases siguientes. Perfecto. ¿Claro? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No, hay que leer nada más. Sí, les voy pidiendo que lean y lean, porque es mucho para leer, lo que parece que nosotros, tal vez en 1 hora, hora y media que podamos dar de clase, tenemos que sintetizar, son muchos conceptos, tenemos que volver a refrescar muchos conceptos de Derecho Civil 1, de Derecho Civil 2, y traerlos de nuevo, porque el derecho no son compartimentos estancos, y lo que dimos hace 2 años lo tenemos que volver a traer para aplicarlos a todas estas personas jurídicas. Profe, Bueno, una sí. pregunta. Sánchez Manuel le habla. Sí, Manuel. Quería saber si esto que usted nos estuvo enseñando se encuentra subido en cátedras virtuales. Yo la primer clase ya la subí, la clase inicial, y todos los días subo una clase nueva. Todas las clases, todos los días a la noche anterior, los martes y jueves a la noche, yo les voy a subir la clase del miércoles y del viernes. Si quieren, se la subo antes para que ustedes la puedan traer leída, como ustedes prefieran. Sí, Pero, sería mejor si lo puede subir antes, profe. bueno, ya hoy les subo la del viernes entonces. Muchas gracias. Y espero el viernes poderlo juntar a las 8 en punto. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. lamento la demora, pero gracias por esperar, ¿eh? Nos vemos el próximo No, no pasa viernes. nada. Chao, hasta Hasta luego. Hasta luego. Luego. Al viernes.